Toñeco, dícese del habitante de San Antonio Abad. Esto es Toñeco Podcast, donde contamos historias de la cultura y la memoria histórica de San Antonio Abad, un pueblo en medio de la ciudad de San Salvador. Conducido por César Méndez. Hola amigos y amigas, sean bienvenidos al segundo episodio de Toñeco Podcast. Yo soy César Méndez y en la segunda entrega queremos conocer sobre la Sociedad de Jornaleros de San Antonio Abad, las cofradías y las diferentes actividades de religiosidad popular que se vive en nuestro pueblo. En esta ocasión nos acompaña don Pedro Méndez, que ha sido presidente de la Sociedad San Antonio y mayordomo de las cofradías de San Antonio Abad, y que actualmente colabora mucho con la comunidad y es el encargado del cuidado del cementerio cantonal. Don Pedrito, bienvenido. Gracias por invitarme a este encuentro, pues, a esta investigación. Pues aquí estamos para contestar, pues, lo que esté a nuestro alcance, porque en muchas formas, pues, a veces se nos olvida ciertas cosas pero ahí vamos a tratar la manera de... Vamos a ir tratando de contar un poco la historia, ¿verdad?, de nuestro pueblo para las futuras generaciones. Y yo le quiero comenzar preguntando, don Pedrito, ¿qué es la Sociedad San Antonio? ¿Qué es la Sociedad de Jornaleros de San Antonio Abad? Bueno, para el conocimiento de estas generaciones futuras, pues hoy en día, pues solo se oye decir San Antonio Abad, ¿verdad? Con San Antonio Abad hoy que, pues, ya lo tenemos todo como urbanizado, pues, ¿verdad? Sí, pero totalmente. No ha sido así todo el tiempo. Y que déjenme decirles que yo vine a esta directiva en el año 1992, ¿verdad? Entonces, y pues ya en el 92 yo ya tenía pues ciertas, pero antes de todo eso, ¿verdad? Antes de todo eso, no sé cómo vamos a hablar de las cofradías también. Sí. Mi inicio fue allí por el año 1973. Sí. Allí fue mi primer inicio en las cofradías. Fíjense que yo, la curiosidad, yo veía, oía, ya tenía como 17 años yo. Sí. Entonces yo veía, en ese momento fue mayordomo de San Antonio un señor que se llamaba Pedro Alvarado, de allá del caserío Las Lajas. Y en aquel momento, pues la tradición era de que cuando concluía la fiesta, ese mayordomo, elegían un mayordomo y elegían cada uno, lo componían 12 miembros, sí, después del mayordomo. Entonces, yo, la curiosidad, como dicen, ¿verdad? Yo era hijo de dominio en aquel tiempo, que eran unos tiempos distintos a los de hoy. Correcto, totalmente. Entonces yo le dije, en ese equipo estaba un familiar ya señor sirviendo con don Pedro Alvarado, y yo le dije, como la dinámica era de que cada uno elegía, al final de la fiesta, cada uno elegía una persona para el futuro año. Entonces yo le dije a ese familiar, mira, déjame a mí en vez de ti. Claro. Pues poneme. Sí. Y fue así como esta fue la fiesta del 72, y ya en la 73 fue que yo integré el nuevo comité, parte del comité. Allí fue donde fui mi primera experiencia. De allí, antes de eso, yo solo veía y escuchaba. Ya había fiestas, cohetes, celebración y todo eso. Entonces, ¿y por qué cuento todo esto? Pues porque esa fue mi iniciación. Sí. ¿Verdad? Eso fue mi iniciación. Y a partir de allí fue mi primera experiencia, 73, como un miembro de los 12 miembros que tenía el mayordomo. Yo era el sexto
el sexto. Que en ese tiempo, Pedrito, todavía se llamaban priostes. Todavía se llamaban priósticos y se llamaba mayordomía. Mayordomía, ¿verdad? Entonces, mayordomía de la Virgen del Tránsito, mayordomía de San Antonio, capitanas de la Virgen del Tránsito, capitanas de San Antonio y también las del Niño Dios. Eso le iba a preguntar, o sea que aquí teníamos 3 fiestas. Habían 3 fiestas. La del Niño Dios era el lógico, es el 24. ¿va? Sí, correcto. Entonces, así fue mi inicio y transcurrió el tiempo, fue mi primera experiencia. Ya en el 80, pues las personas de ese momento fueron viendo mi dedicación o mi seguimiento o como le queramos llamar. Sí. Y pues en el 1980, a pesar de la situación política que vivimos de la guerra, dejan a mi abuela de capitana de la Virgen. Sí. De la Virgen del Tránsito. De la Virgen del Tránsito. Y como yo era hijo, ya había muerto el esposo de ella, y yo era hijo de la abuela, era nieto de la abuela, y yo, entonces lo que hice fue yo apoyarla. Claro. ¿Verdad? Entonces, con el apoyo de nosotros, ¿verdad? Mi abuela pudo servir de capitana. Claro. Y así la gente me fue viendo, fue conociéndome. Y ya en el 82, yo ya tenía mi hogar. Sí. Ya me había acompañado, ya tenía el primer familia nace en 79, en el 80 nace el otro. En el 82 ya tenía 3 y allí ya como vieron que yo me iba creciendo, mis años se me iban y ya iba creciendo, iba formando una familia, allí pues en ese momento, ya le estoy hablando del 82, fue que el señor Humberto Hernández, que era el presidente en ese momento de esta directiva de la sociedad de jornaleros, y ellos eran los que elegían las capitanas del Niño Dios. Así que en el 82, como les repito, ellos ya me habían, pues, se habían fijado en mi persona. Ya a mí, como yo tenía mi hogar, ya me eligieron como capitana a la señora que estaba conmigo. De capitana del Niño Dios. Del Niño Dios. ¿Verdad? Junto con la hermana que se llamaba Eva Ortiz. Mire, y cuénteme cómo era la fiesta que se celebraba al Niño Dios. O sea, ¿era similar a las de enero y de agosto o era totalmente diferente? Las del Niño Dios son distintas porque solo es un día, una hora y teníamos hora. Pero sí, las dos eran elegidas 2 capitanas, primera y segunda, ¿verdad? Pero trabajábamos juntos, hacíamos un equipo de 6 personas, libre de los capitanas, las priostas que le llamábamos eran 6 personas, y ellas salían los jueves a visitar el cantón, ¿verdad? De casa en casa, ¿verdad? Se iban con su vaso, con su imagen y su canasto donde llevaban la alimentación para mediodía. Claro, contemos un poquito de esto, porque aquí para celebrar la fiesta, como no hay una alcaldía, se hace algo que se llama la demanda, que cada 15 días, ¿verdad? Salen los miembros del comité a pedir una colaboración a todo el cantón, pero las capitanas hacían otra colecta, si no me equivoco, que es la que usted está mencionando. Ajá, así es, ¿verdad? Entonces, así vino mi proceso, ¿va? Así vino mi proceso, 1982, 1989, pues me eligieron ya con un cargo más grande que era de mayordomo de San Antonio. Que ese es quizás el cargo más grande, era más grande de la fiesta. ¿Por ¿verdad? qué era más grande? Porque en ese momento el que servía era porque tenía sus facilidades, ¿verdad? Entonces, pero allí yo pues me faltó fuerza, me faltó valor, me negué, ¿verdad? No
no lo realicé. Pero tampoco hubo fiesta porque sí se trabajó, pero como estaba la guerra, correcto, ese año no hubo actividad de fiesta, pues. Entonces, así vine transcurriendo hasta que en el año 1991, 92, me volvieron a dejar ya como mayordomo de la Virgen del Tránsito. Sí. Y allí sí, yo ya acepté ese reto, ¿verdad? Me eligieron los 12 miembros, acepté el reto de ser mayordomo y pues hice el año, trabajamos con el grupo, pues hicimos pues... ¿Y qué hace un mayordomo, don Pedrito? O sea, ¿qué responsabilidad tiene el mayordomo? El mayordomo, su responsabilidad de él era tenerle alimentación cada 15 días que los 12 priostes, según eran 12, pero si habían más, pues de darle alimentación a ellos cada 15. ¿Verdad? Esa era mi responsabilidad. Y pues la responsabilidad más grande era prepararme también con mi trabajo para hacer mi fondo, yo aparte, ¿verdad? Claro. Porque el fondo de los 12 muchachos que le llamamos priostes, de esa salida de las demandas, solo era para el gasto de carroza, gasto de música, gasto de pólvora, y ya en el día de la fiesta, pues sí, daban una ayuda al mayordomo, pues, sí, ¿verdad? Pero porque sí ya se hacía lo grueso. Es decir, de que si yo, por ejemplo, soy mayordomo, tengo que encargarme de cada 15 días tenerle la comida a los demandantes, a los que salen por todo el pueblo, por las diferentes calles, a pedir la ofrenda para el santo. Para el santo, así es, ¿verdad? Entonces sí. Y ya, entonces ahí caminamos, ¿verdad? Y he empezado por esto porque así fue, ¿verdad? Terminé con la fiesta del 92, ¿verdad? Y entonces, aquí pues, la Sociedad San Antonio, ¿verdad? Que voy a entrar a otro punto aquí porque primero pasé por allí con toda esta experiencia que les he contado para poder llegar a la sociedad. Claro. Entonces, en 1992, mi llegada a la sociedad fue así, de que muere el papá de mi esposa. Murió el papá de mi esposa en enero y en plenas fiestas estábamos haciendo el novenario. Y me dice, como aquí en la sociedad había una tradición, que al cantón, como era la gente criolla de aquí del cantón, toda aquella que se identificaba a ser católica, cuando le hacía el novenario, aquí venían a prestar un santo, candelero, florero, cortina. Entonces, así fue que la mamá de mi esposa me mandó me dijo un día domingo, mire, me hace un favor, pase donde los señores de la sociedad que se me hagan el favor de prestarme un San Antonio, unas cortinas, unos floreros, unos candeleros, para el final del novenario. Bueno, me presenté aquí a este lugar donde estamos. Sí, estamos en la sede, en la mera sede de la sociedad. De la sociedad. Entonces me presenté, ¿verdad? Un poquito más noche de esta hora que estamos aquí hoy, ¿va? Y pues, pero como ya me habían visto todo lo anterior, allí pues yo encontré a personas como a don Gilberto Vázquez, a don Nico Salazar, a don Manuel Meléndez, en fin. Ellos en ese momento, pues yo vine, los saludé, pues a unos los conocía, pero a otros no. Entonces sí. Y pues empezamos a dialogar y ellos pues yo les expliqué cuál era el objetivo de mi visita, ¿verdad? Sí. Entonces, pues me la proporcionaron y cuando ya me habían dicho pues que sí, entonces me dicen, fíjese que hemos estado pensando en usted,
Y eso les digo. Queremos visitarlo, ma. ¿Cree que nos permite, ma? Claro. Está bien, pongámosle fecha, pues. Y le pusimos fecha para un mes de febrero. Sí. Don Pedrito, quiere decir de que la sociedad, las cofradías tienen hasta un protocolo. Sí. O sea, no es como que, mire, yo quiero que usted haga esto con nosotros, sino que la sociedad le invita o le solicita, o audiencia, digamos, a la persona que quiere que colabore. Que quiere que colabore, ¿verdad? Y me imagino que las cofradías tienen también que solicitar audiencia para venir aquí, para solicitar algún permiso, para venir a la iglesia. Esto es así todavía. En las cofradías, bueno, en aquel tiempo, a este tiempo casi igual, ¿verdad? Pero en aquel tiempo las cofradías, ellos armaban su equipo. Sí. Pero sí había una comunicación, ¿verdad? Que cualquier cosa, de festividad de las fiestas, ya en los momentos había una comunicación entre comité y entre cofradía y sociedad, sí, ¿verdad? Entonces, sí, eso siempre ha sido así y así es todavía, pues, ¿verdad? Que para el uso del templo, pues, las cofradías tienen que acercarse aquí para tener una comunicación. Y aquí también estamos en el convento o la sede de la sociedad, pero a la par tenemos el templo patronal o templo La Ceiba, ¿verdad? Que es o está bajo la administración de ustedes, de la Sociedad San Antonio. Cuéntenos un poco esto, cómo es que es como un templo privado, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, entonces, les he contado desde dónde vengo. Sí. Es porque, pues sí, pasé todo ese camino para poder llegar aquí, ¿verdad? Entonces, entonces, cuando le digo, pues que ellos me pidieron la audiencia de que si podían llegar a la casa, pero ellos, el propósito era porque habían visto parte de una responsabilidad que venía trayendo, pues, ¿verdad? Entonces, pues llegamos y al llegar a la casa los espero y ellos pues en ese momento no era para venir a integrar la sociedad, entiendo, sino que era para, en ese momento ellos hubo un cambio, porque estamos hablando del 92, sí, entonces a partir del 90 hay un cambio, ¿verdad? El cambio es que como ya aquí ya vamos a hablar de la parroquia, ya había parroquia integrada aquí, pues entonces allí ya no podíamos trabajar como se trabajaba antes, ¿verdad? Sí. Entonces vienen allí, pues ellos me dicen que, bueno, ya al llegar a la casa me transmitieron el objetivo y el ideal que tenían. Sí. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo de ellos era pues hacer a los miembros como una evangelización sistemática. Okay. Yo para decirle, en ese momento yo que sabía de evangelización sistemática, pero les di la oportunidad y me dijeron, vaya, ¿de qué quiere que le hable? Yo escogí en ese momento que me hablaran de la Semana Santa, ¿verdad? O la Cuaresma, porque yo la Semana Santa sabía que era solo andar en procesiones, o miraba de lejos, o comer pescado, dulces, jocotes, mango, en fin. Para mí esa era la Semana Santa. Entonces, yo les dije que me hablaran de la Cuaresma, que era la Semana Santa. Y así empezamos. Me dieron cierta formación. Y a los días, pues me dicen, mire, tenemos una asamblea. Aquí le vamos a hacer una invitación. Si usted quiere, asiste. Y si no, no asiste. Claro. ¿Verdad? Entonces, yo tomé la invitación, después del proceso de evangelización, tomé la invitación, pues vine, y la sorpresa fue que ese día pues era una asamblea para hacer reestructuración de la junta directiva. Sí. De la sociedad. De la sociedad. Y pues a mí de inmediatamente pues me dejan de subtesorero, ¿verdad? Entonces, allí fue mi inicio, sí, ¿verdad? Ya con la sociedad. Don Pedrito, y antes
de todo este proceso de evangelización, porque usted ya me está hablando aquí cuando ya se había asignado sacerdotes a nuestro cantón. A nuestro cantón. Porque antes no teníamos, ¿verdad? ¿Cómo se celebraba o cómo era antes de que vinieran los sacerdotes propiamente nombrados por un arzobispo? Sí. ¿Cómo se celebraba antes? ¿Quién venía a dar las misas? Cuéntenos un poco de eso para la gente En eso, pues antes, dado a la pregunta, estamos hablando de 1974, mayo 26, para, digamos, sí. Voy a decir esta palabra, para atrás. Sí, correcto. Para atrás. Sí, está bien, se entiende. El pasado. En esos momentos, pues los que asistían, la sociedad era como la madre de la cofradía, pues. Sí. ¿Verdad? Porque la sociedad era el ente entero, ¿verdad? Porque los comités, las cofradías, aunque eran autónomas, pero siempre teníamos una relación con la sociedad. Entonces, lo que se hacía, ellos hacían su trabajo y la sociedad, como aquí nuestro cantón no había pues un sacerdote así, porque no era parroquia, no era todavía, parroquia, ¿verdad? Correcto. Entonces, según comentarios que escuché, es que le daban asistencia o bien San José de la Montaña o los de la Sagrada Familia. De la Centroamérica. De la Centroamérica. Entonces, pero en aquel momento, pues ellos eran, si no era uno, era el otro. Y de allí es que quedó aquello de que hoy hay mucha gente que dice, bueno, ¿cuánto me cobran por una misa? Sí. ¿Verdad? Porque antes había que ir a buscar. Había que ir a buscar allá, ¿verdad? Entonces, pues, aunque no era un cobro, pero le tenían que dar una ofrenda. Claro. Entonces, sí, de allí quedó aquello. Entonces, así vino caminando el pueblo, ¿verdad? Con esas que la sociedad se abocaba o a la Centroamérica o a San José. O sea, que parte de San José y de aquí la Centroamérica. Bueno, yo conocí, ya hoy ya he fallecido, pero hace unos añitos, vino un sacerdote que están trabajando en la Centroamérica y decían que ya conocían la historia de aquí. Pues, ¿por qué? Porque seguramente la congregación de ellos allá debe dejar escrito de que se asistía a esta parroquia. Sería interesante incluso ir a buscar si hay documentos de quién contrataba o quién pagaba esta ofrenda para poder realizar estas misas aquí en San Antonio. En San Antonio Abad, ¿verdad? Entonces, pues, como le digo, del 74 para atrás, era así, ¿verdad? Que o bien venía los de Josefinos que están allí, sí, o venía San José de la Montaña. Ok, y luego vienen unos sacerdotes que ya son enviados por el arzobispado, que son unos sacerdotes de Bélgica. ¿Verdad? El padre Pedro de Klerk y Guillermo de Knox. Sí. Cuéntenos un poco cómo fue esto. Fíjese que en ese momentito, como ellos vienen antes del 74, porque sí, yo le digo, en el 73 que empecé a trabajar con las cofradías, ya oí comentarios de X sacerdotes, sí, pero nunca tuve la oportunidad. En ese momento yo andaba con las cofradías. Correcto. ¿Verdad? Sí. Nunca, como parroquia o como comunidad, en ese momento no. ¿Verdad? Entonces, los conocí de vista, sí, pero no tuve la oportunidad de conocerles su trabajo. No, ahí, de veras que ahí sí, solo lo que se escucha hoy después, ¿verdad? Sí. Pero yo no tuve la oportunidad de trabajar con ellos. Que fueron unos sacerdotes que vinieron y comenzaron a trabajar con todo el tema de las comunidades eclesiales de base, sí, que seguramente en algún futuro episodio vamos a entrevistar a integrantes de estas comunidades de base de San Antonio Abad y que nos van a comentar un poco. Pero sí hubo cierta
diferencias, ¿verdad?, entre la forma de evangelizar de ellos y quizás lo que estábamos acostumbrados o lo que en ese momento el poblador, el oriundo de San Antonio Abad estaba acostumbrado a hacer en una iglesia. Sí. Es que, fíjese que yo lo que siento es que no hubo pues una prudencia en ese momento, pues, Claro. ¿verdad? Entonces, Nindio, hoy usted mencionaba que este templo es como privado, pues. Sí, sí, sí. Y esa es la verdad, Sí. ¿verdad? Esa es la verdad. Entonces, porque el arzobispado no tenía nada aquí, pues entonces, y según, pues, yo creo que no hubo cautela para tratar a la gente que de ese momento. Correcto, correcto. Que no estaba Porque tampoco acostumbrada. ellos eran culpables, pues, Sí. porque si la misma iglesia se había tardado en venir a una organización. Correcto. ¿Verdad? Entonces, sí, aquí era como muy, como la misma gente, muy entusiasta con el deseo de que tener aquí todas las festividades, y era la religiosidad y la forma de celebrar que conocían, pues. entonces el problema es que el pueblo, desde allá, más atrás, ¿verdad? Que estamos hablando del tiempo del antes del 1900, pues, ¿verdad? Sí. Ese pueblo, su fe la había manifestado a través de lo que hoy le llamamos, antes le llamábamos cofradía, hoy, pues en los documentos de la iglesia la trata como religiosidad popular, que era a través de los rosarios, Correcto. a través de los novenarios, a través de las fiestas patronales. Entonces, allí había manifestado su fe el pueblo. Entonces, y como ya todo estaba bien, pero habían errores, ¿verdad? Claro. Habían cosas que no tendrían que haber venido, pero como ¿quién se las decía en ese momento? Sí. Nadie, ¿verdad? Entonces, yo siento que por allí fue que hubo un poco la no comunicación, pues, ¿verdad? Y para llegar, pues, Yo le quiero consultar algo. Yo realmente estoy haciendo esto como para que podamos contar nuestra historia y aprender de las cosas buenas y malas que nuestros abuelos, abuelas, nuestros padres hicieron con todo el desarrollo de este pueblo. Pero yo siempre he escuchado que aquí en este templo colocaron o en alguna parte pusieron una pancarta que decía fuera curas comunistas. Eso es real. Sí fíjese sucedió. que eso, como prácticamente eso tuvo que haber sido en el 80. Yo, como le digo, del 73 para acá caminé a nivel de cofradía, Sí. pero hubo un tiempo también, en el 80, hubieron unos lapsos que me dediqué a mi trabajo, pues, Sí. ¿verdad? Entonces, ya ahí solo oía comentarios, pero no lo olvide, no lo olvide, esa es la verdad, que no lo olvide. Y lo otro que le quería preguntar es que si aquí la sociedad le tiró agua a un sacerdote o al arzobispo en ese momento, si no me equivoco, Monseñor Rivera y Damas, eso es verdad. Eso sí, es verdad, y eso sé. Por cuestiones no voy a decir el nombre. No, claro, o sea que hasta usted sabe pero quién sí, fue. sé quién fue y pues fue malo, pues. Correcto, sí. Fue malo totalmente. pero como a veces nosotros no medimos las consecuencias, Sí, ¿verdad? es pero totalmente eso de no acuerdo. quiere decir que todos eran así, pues. Eso fue un impulso de alguien que pues no midió las consecuencias, pues, ¿verdad? Pero sí se dio, y eso fue lo que llevó a la ruptura de aquí de este cantón, pues, ¿verdad? Que por eso es que tenemos los dos templos. Sí, contemos un poco eso también, porque Pero, a mí me interesa, ¿verdad? Porque aquí tenemos a menos quizás de unos 500 metros o menos, quizás sí, en línea recta podrán ser 500 metros y nos divide la calle San Antonio Abad. Pero hay un templo que quizás fue, bueno, inició como una parroquia, como la parroquia, como la iglesia, que era más de las comunidades de base, y el templo
se quedó más como el templo, aquí donde estamos, de las cofradías. Cuénteme por qué eso de esta división que hubo. Cuénteme un poco de eso, que a mí sí me interesa saberlo. Sí, y pues ese motivo que hubo ahí, pues verdad, al principio todo empezó bien, verdad, que le abrieron las puertas a Monseñor y todo eso, pues hubieron misa y todo eso, pero sí después, pero todo el problema era, según yo me di de cuenta cuando vine aquí a esta sociedad, el problema es que, bueno, pues no sé hasta dónde todo es cierto, ¿verdad? Sí. Pero a mí, pues cuando me informaron de eso, me informaron que el problema era unas tal llaves, ¿verdad? Una llave, que pedían la llave de aquí. O sea, entonces, no estaban, digamos, los señores dispuestos a entregar. Pero yo siento que fue por la forma, tal vez, ¿va? Porque sí, ya aquí adentro, viendo la situación, yo he ido viendo cosas y así como ellos pidieron la llave en ese momento, pues también así las regresaron. Sí. Pues, y que es entendible, ¿verdad? Porque aquí desde la fundación de la sociedad, de todas las cofradías que venían siendo autónomas, sí, ¿verdad? Autosostenibles, tener, digamos, el poder, ¿verdad? Como una gobernanza, sí, digamos. No, es que prácticamente así era. En el cantón. Así era. Y que luego vinieran los sacerdotes, el arzobispo, a querer, dennos las llaves de esto que ustedes han hecho. Es como que llegaran a nuestra casa y decirnos, denme las llaves. Sí. Cualquiera se va a molestar. Ajá, yo creo que ese fue no tuvieron la cautela yo por lo menos tuve la experiencia con un sacerdote irlandés, Jaime McPaulin, vaya. Jesuita, vaya. Con él, mi primera experiencia, recién venido aquí, él me juramentó, aquí en este lugar donde estamos, la asamblea que le digo que vine, la invitación, sí, fue como el 21 de marzo. Del porque 92. yo el 28 de marzo, a los 8 días, el padre Jaime McPaulin lo juramentó aquí en este lugar donde estamos, a esa directiva de ese momento, en la reunión que teníamos a las 7 de la noche. Entonces, y poco tiempo después nos llevó a un encuentro ahí al Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Sí, aquí en la Colonia Escalón. En la Colonia Escalón. Y nos fue a dejar a las 8, bien me recuerdo, y nos fue a traer a las 4. Y en la evaluación que él hizo en ese encuentro, tengo presente ese sacerdote que me dijo, Pedro, aunque no me las dijo así como yo se las estoy diciendo, porque él no podía manejar bien el idioma, claro, el español, va, pero en sus palabras así entendibles, me dijo, Pedro, deja que esa gente reviente cohetes. Sí. Evangelizarlas por medio de los cohetes. Ahí métete. Sí. Y fue así como nosotros en el año 1994, este mismo sacerdote Jaime McPaulin nos dijo, bueno, ¿cuándo van a ir a evangelizar? En una asamblea que se hizo de medio año del 94, fue que él nos hizo otra observación, ¿cuándo van a ir? Y que él nos estaba enviando a que fuéramos a evangelizar a la cofradía. Ya. A la cofradía, porque es de lo que menos sabía de evangelio. Pues. Sí. Mire, y ahora que está hablando usted de padre Jaime McPaulin, que es un sacerdote irlandés, jesuita, que mire, él es un tipo muy estudiado, sí, ¿verdad? Formado, fue hasta, lo último que yo supe es que fue rector de fue el coordinador o el decano de una universidad en Irlanda de una carrera de teología. Pero los jesuitas vienen aquí después de que sucede lo de la masacre del Despertar, sí, se cierra el Despertar, que más adelante vamos a conocer también a nuestros amigos que nos escuchan. Vamos a conocer cuándo se cerró el Despertar, por qué se cerró, y luego cómo viene el padre Miguel Campbell a fundar el Servicio Jesuita a Refugiados durante el conflicto armado, que ahí fue el Despertar, pues, creo que sirvió de lugar de refugio,
y luego se hacen cargo de la parroquia, y los jesuitas aquí tuvieron como muchos años, y claro, vea, son unos tipos mucho más abiertos a la culturación, y quizás por eso fueron más respetuosos, ¿verdad? Que los primeros que vinieron, que aquellos vinieron como somos aquí los dueños, y los otros vinieron quizás como más respetuosos de todo lo que se hace aquí. Ajá, entonces y fue así pues, ¿verdad? Y que él nos impulsó a que fuéramos a evangelizar las cofradías. Bueno, y una vez lo tuvimos la oportunidad fue flexible, porque lo invitamos para un 25 de diciembre a celebrar el inicio de las fiestas patronales a una viejada. Y él asistió. Él mismo nos llevó en su carrito que tenía, un amarillito. Un pick-up. Y fue con nosotros a tomar su fresco de horchata. Estamos hablando como de los 90, ¿verdad? 94. Quiero ver, como 95, 96 fue. Porque yo he escuchado una historia que vino justo cuando era la en el 92 final, ya estaba aquí. En la ofensiva final, y parece que tuvo que quedarse abajo de unas mesas y camas él solo en el despertar. Entonces, pues, él ya vino con esa... Él empezó a abrir espacios, llevábamos misas, él nos daba misas los días miércoles, íbamos a las casas del mayordomo o a las casas de las capitanas, y íbamos a hacer las Eucaristías, pues, ¿verdad? Entonces, él ya vino más abierto a eso, pues, ¿verdad? Y así fue entrando, pues, y bueno, así fue que se fue dando todo aquello, y esos problemas que hubieron antes de la parroquia sociedad, no con la sociedad en sí, se dice con la sociedad porque era la administración de aquí, claro. No porque el problema fue pueblo. Sí. Pueblo, ¿verdad? Sí, quizás la gente que tenía una formación más de las comunidades de base con el pueblo que tenía más el deseo de ser parte de las cofradías, porque aquí es como que tenemos dos corrientes. Sí. Ajá, habían dos corrientes. Una que venía arrastrando desde 1826, que se emigró, porque esas son las raíces de la emigración que hubo de 1826, de Cusca a San Antonio. A que no era San Antonio, al mismo Cusca. Sí. Al mismo Cusca, porque aquí San Antonio entra hasta el 2000, hasta 1903, digamos. Correcto, con la fundación de lo que decíamos de la sociedad. Atrás, aunque vivía la gente aquí, siempre era Cusca. Sí, y ya hablamos en el primer episodio, o sea, el programa anterior, don Celio ya nos comentó todo esto de 1800, de la guerra que hubo, cómo se migraron de Cusca a las faldas del volcán, del Pueblo Nuevo, del litigio que hubo por la imagen de San Antonio. Y que el cerdito, todo nos lo explicó ya. Entonces ahora con ustedes estamos con esto, ¿verdad? De ahora. Pero siempre nos lleva. Correcto. Quieras o no, siempre nos va llevando, pues, ¿verdad? Porque son cosas, pues, que desde allá venían. Correcto. Y que a un cierto tiempo quieran quitarle a uno. No cualquiera, pues, ¿verdad? Es claro. No, es bien imposible, ¿verdad? Sí. Entonces, sí. Pero... Y sobre todo aquí en nuestro pueblo que somos bien, nos gustan estas tradiciones. Y yo creo que donde quiera que vaya uno, cada uno tiene su cultura, correcto, su manera de ser, sus culturas que como y aquí es lógico, los que son oriundos de aquí, tenemos esos sentimientos, claro, pues, ¿verdad? Claro. Si solo la que viene de afuera, que ya hay gente de afuera, es la que no siente igual, ¿verdad? Lo ve de otro modo. Sí, solo cohetes tiran ahí. Solo cohetes tiran, pues, pero ese ¿por qué? Porque no nació aquí, ¿verdad? No nació, vaya, yo le decía a alguien, hoy no sé si entra esta, pues, pero vaya, a nosotros nos hablan mucho de mártires. Sí, de los mártires. Pero muchos de nuestros jóvenes no vivieron la guerra, no conocieron. Entonces, ¿cómo voy a entrar? Cuesta. Cuesta, sí. Ajá. Si unos ni habían nacido. Sí, yo le decía a alguien hoy, la Julana, le digo, en el 92, que estamos hablando aquí, 93, ni había nacido.
y que hoy entienda. Sí, ¿Verdad? correcto. Un poco mi idea o la idea de este programa es eso, de que los más jóvenes conozcan esta historia porque no la vivieron y que no volvamos a repetir las cosas que no nos beneficiaron como De comunidad. eso se trata. De eso se trata. Y ahora, vaya, hablemos también de la actualidad, de cómo hoy se viven las fiestas, porque usted ya dijo, ya no es cofradía. Ahora ya no hay mayordomo, ya no hay tenances, Sí. capitanas sí, pero ¿por qué cambió a comités? Bueno, cambió comité porque allí mismo, por el problema de la guerra, hubo un tiempo que, es que mire, como le explicaba antes, ¿verdad? Que cuando en aquel tiempo el que era mayordomo o era capitana es porque tenía su facilidad. Tenía dinero. ¿Ah? Yo le voy a contar algo que a mí, ya le dije que en 1982 yo fui tenance así le llamaban, Sí, tenance, tenance. y la señora capitana. Sí, Hubo un señor que se llama, bueno, no sé si puedo decir el nombre, pero sí, dígame. va. Hubo un señor que se llamaba Rafael Méndez. Le pregunta a una señora que se llamaba Hortensia Berrillo: mira quiénes son hoy las capitanas del Niño Dios. Ah, y la señora fue mi priosta. Y le dice: Julano y Julana, pero si esos hipotes no acaban de nacer, vos, le dijo. ¿Por qué? Claro. Porque servían los que Tenían dinero y eran seguramente señores. Señores. Que también Ajá. pasaba igual con las danzas. Ajá. Solo señores. Solo, así es. Entonces, esa fue la expresión del Señor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como nosotros éramos jóvenes, Sí. apenas con 22 años y no teníamos, como dicen, solo donde dormimos. Sí. ¿Ya? No teníamos propiedad y en aquel momento era la gente que tenía. Y ahora es diferente. Ya hoy diferente, vaya. Entonces, allí fue que en el 80 hubo un momento, la misma guerra, pues sí nos hizo, como dicen, retroceder un poco, pues porque Sí. se gastaba. El conflicto nos cambió complicó todo. la vida. Ujú. Va. Entonces, hubo un momento que ya no se hallaba mayordomo. Claro, porque... Ni capitana ni mayordomo. Porque imagino que en la guerra, decir que alguien era Ya el mayordomo, los que tenía trabajos dinero, costaban, sí. capaz y que también lo llegaban a buscar Entonces, allí fue que hubieron unas personas, por decirle, como visionarias o personas que Ajá. quisieron cambiar o proponer. don Miguel Mónico, que le decíamos sobrenombre Centavito, y René Carranza, Que de es los bien Salazar. común, los apodos. Ajá, sí. Entonces, ellos, pues, en ese momento el comité, el mayordomía estaba allí por donde está hoy Fiaciara, Sí, una señora aquí, que se llamaba Luz Méndez. Entonces, de allí fue que el cambio de que como ya no se pudo, y lo que se hizo fue hacer un comité. Correcto, cambió de cofradía a comité de festejos. Ajá, comité de festejo, pero no duró mucho, porque ahí la cosa fue que quisieron inventar de que usted pusiera el maíz, el otro frijol, pero así no, como que no. Como no mucho. No mucho, va, porque estábamos acostumbrados a otro. Sí. Pero caminamos. Entonces, sí, ya en 1900... Bueno, pero allí fue el principio del cambio. Del cambio a comité. En 1999 surgió otro problema, que era presidente don Fulgencio Méndez. Igual, yo en ese momento, en ese año, estaba ejerciendo el puesto de presidente aquí en la Sociedad de San Antonio. Y bueno, se acercaron un día domingo los señores, hicieron su fiesta, su elección, y no pudieron entregar el cargo. Entonces vienen los señores un día y nos dicen a nosotros aquí, nos saludaron, dieron las buenas noches, entramos al diálogo, a la plática, va. Pero después nos dicen, va,
mire señores, y esto, aquí está pasando esto, nosotros hicimos una lección, pero nadie ha querido recibir. Va. Por lo mismo de la Por guerra. lo mismo, va. Ahí ya no había tanto guerra porque ya estábamos en el 90, pero va, algo sucedió. Y me dijo, así que señor presidente, aquí tiene la acta, la lista que hemos hecho. Sí, se hacía un acta. Entonces yo le dije, mire, le digo, ¿por qué no hacemos la lucha? Luche una semana más, le digo. Trate de ver, pero yo lo que quería era porque yo ya de antes ya andaba manejando otra idea. Y solo quería que la semana para confirmar con los que yo así les había andado, como dicen, jugando. Sí. Tirándole allí. Haciendo lobby ahí, ustedes jugando un poquito de quién podía agarrar. En ese juego jodido, yo les decía, mire, si me llegaran a dejar a mí, ustedes me apoyan. Sí, hombre. Ahí fue que entró tu papá, don Julio Méndez, sí, don Rafael, Gabriel Rudacial, la Joyce y Rosana, la Inés en juego, quiero ver. Todos que eran quizás ya tenían un proceso proceso de evangelización. Ajá, con la Compañía de Jesús, los jesuitas, sí, y el tema de parroquia. Entonces ya allí fue que, no hombre, ahí te echamos la mano. Va. Ya conmigo eran 6, ya solo busqué otros para integrarlos y entonces allí fue que vinieron a los 8 días. Sí. Pero yo ya estaba. O sea, usted armó un equipo de trabajo que quizás no era tan tradicional de la cofradía. No. Sino que era una gente propia del pueblo, pero que tenía este proceso formativo evangelizador. Allí fue que hicimos ese cambio. En esa semana platiqué con esto y el día domingo viene él otra vez. Mira, no hemos conseguido nada. Ay, hombre. Pues está bien, déjemela. Ya vamos a ver qué hacemos. Y si no, pues nosotros la vamos a hacer. Sí. ¿Qué es lo que queda? Sí, correcto. Si uno hay un comité, pues de aquí se asume. La sociedad asume. Va. Entonces me la dejaron y ahí fue que yo ya tenía listo ese equipo. Solo busqué a José Méndez, a Marciano. Sí. Como 4 o 5 más. Se integraron, pues. Y pues no tanto les gustaba la idea, pero ahí estuvieron. ¿Y qué cambios hubo a diferencia de cómo trabajaban? El cambio que hubo allí ya en ese año fue que, bueno, nos reunimos, plasmamos, platicamos, dialogamos, hicimos el mismo proceso que hacían nosotros, ¿verdad? Sí. Solo lo que sí dijimos, vaya. Porque había algo con los mayordomos y capitanas y los priostes, que lo que había era de que el licor no podía faltar en la fiesta. Que aún a veces todavía hay. Sí, todavía va. Pero, ¿qué sucedía? Que pongámosle en la viejada. Sí. En la viejada, ya sea de la Virgen o de nosotros mismos como priostes, andábamos en medio de la gente con el litro repartiendo el trago. Yo eso lo alcancé a ver un poco, ya no lo veo, pero antes yo recuerdo que andaba el prioste o parte del comité con la copa. Sirviendo la copita, la gente tomaba, se daba su traguito. Gracias. El que tomaba. Sí. Y la que no tomaba. Entonces, allí había otro caso de que el casero hacía sus tamales. Sí. Pero él se los daba solo porque como él gastaba de su propio fondo, él invitaba a sus invitados. Entonces, la priostería gastaba y le daba a toda la gente que llegaba, pero vaya, solo el pancito, el fresco y la horchata, o la horchata con el que y su trago. Va. Entonces, el mayordomo, el casero, compraba su trago aparte también. Sí. Y hacía sus tamales.
Y los tamales solo se los daba a sus invitados. A sus invitados y a los priostes. A la que llegaba a mirar la viejada, nada. Entonces, cuando se llegó este momento de este cambio, dijimos nosotros ya con el nuevo, lo hicimos comité y dijimos, vaya, vamos a trabajar así. Aquí cero alcohol, mejor comida. Trajo sus consecuencias también porque... Claro, porque la gente acostumbrada a irse a echar su traguito. Las fiestas no eran fiestas si no había trago. Entonces, aún todavía se escucha que la fiesta no es fiesta sin que no haya... Pero, bueno, depende, como les digo yo. Yo tengo aquí 29 años de estar aquí ya y para mí las fiestas yo las vivo mejor que... Sí, sobrio que... Sobrio. Si yo no quiero ver aquello, no lo veo. Pero... Entonces, allí fue que hicimos ese cambio, ¿verdad? De comité y de forma de... Y también participaron mujeres, por lo que usted dijo. Allí fue que ya llevamos a Joyce, a Inés, a Joyce, a Inés... Yo creo que ellas dos, las que yo recuerdo que he investigado, ellas dos son las que colaboraron. Ya cuando hicimos elección nosotros, ya involucramos ciertas personas que están hoy con los de la Virgen. Mujeres también. Mujeres también. O sea, que dieron ese paso también. Si usted observa hoy, allí hay mucho. Ahora, contemos que hay muchas mujeres hoy, que si participan. Usted ve al del San Antonio actual. Es mujer. Es mujer. Sí. Y mi bisabuela cuando sirvió, ya en el 2000, ¿qué habrá sido? 2005. Era una mujer que es mayordoma. Y por eso es que yo cuando me serví ese año, la presidenta no era yo, no, que la presidenta era mi esposa. Porque desde ahí empezamos a... Claro, usted dio este cambio. A ese cambio, pues tanto personal como en cosas, pues, ¿verdad? Y quisimos hacer más, pero a veces cuesta, pues, claro. ¿verdad? Pero sí, pues allí fue donde se le dio y allí fue donde nosotros le dimos otra dinámica, ¿verdad? Porque hoy todo se trabaja para la fiesta, de ahí salen los gastos, ¿no? Sí, ya no tiene el que poner dinero, pone una cantidad de dinero, pero no como seguramente era antes. No, porque ya bueno, en el caso de nosotros, lo que hacíamos era trabajar para que salga para todo, comida y todo. Para fiesta, todos los gastos de la fiesta. Porque antes de eso, no hombre, si le digo del año 1996, el que era prioste primero, su multa era cuando iniciábamos o cuando íbamos a salir ya para la fiesta el 25, llámese virgen o llámese, eran 300 colones en aquel momento. O sea que todos se multaban, digamos. Todos los multaban. Decían, y el mayordomo seguramente decía, aquí hay su aparte, pues. Y cada uno iba diciendo, aquí está y tanto. Por eso eran señores también, quizás. Porque eran, claro, la capacidad de poder dar cierta cantidad. Y ahora, don Pedrito, ¿cómo ve usted las fiestas? O sea, que hay más participación de mujeres. ¿Cómo se desarrollan las fiestas? Fíjese que hay un detalle. Hay participación de integración de más joven, ¿verdad? El adulto se ha quedado como relegado. Sí. Son pocos, pero hay más jóvenes. Y mujeres, y jovencitos. Pero hay otro... Yo les digo a muchas personas, aunque queramos ver la fiesta como antes, nunca ha sido nada como antes. Todo viene por esta parte. Claro, todo cambia. Todo cambia. Tiene que cambiar. El cantón antes no tenía luz. Cantón ni antes todo este montón de cemento y de teníamos cemento, no teníamos cantacalle. Mira hoy cuántos muertos hay. Claro, tenemos un problema que hay muchos muertos por atropellamiento. Entonces les digo yo, hay que irse acomodando, pues les digo yo. Las fiestas nunca van a ser iguales. La fiesta, si usted la vive, vaya, antes, ¿cuál era el gusto? Que en la fiesta habían muertos, aquí les digo. Se peleaban. Puchica, qué entonces tremendo. Les digo yo, hoy no le digo. Entonces, y quieras o no, si usted, no sé, yo lo veo pues que como si usted vea, hoy quisiéramos ver
otras fiestas, pero yo siento de que el mismo sistema, ¿verdad?, que el ser humano pone, aparta a la persona de X cosa, pues, Sí. ¿verdad? Y de esto no estamos exentos nosotros, pues, porque hoy hay televisión, Sí. hoy a esta altura hay internet. ¿Y antes qué? Sí, no teníamos todo Antes no esto. teníamos Que nada. facilita ciertas cosas. Porque hoy por internet avisan Sí, que va a haber sí. demanda, Ajá. que hay una excursión, que hay actividades de ventas para el Entonces, comité. antes, ¿qué sucedía? Que usted era más flexible a las devociones. Hoy no, porque hoy estas tecnologías, aunque es buena y tiene sus partes negativas, esas negativas nos quitan esa oportunidad, ¿verdad? Y nos distraen y nos llevan ellos nos van llevando por otro lado. Sí. Por eso es que hoy para formar un comité cuesta, porque ya nuestros mismos hijos Ya no quieren. ya no creen en eso, pues, ¿verdad? Y claro. ya creen en lo que allí miran, Sí, ¿verdad? sí. Ya, no, pues, sí. Pero esas son las diferencias que hay, pues, Pero usted le da muchos años más a esto. ¿Cree que vamos a seguir celebrando las fiestas, que va a haber comité? Que Yo va a haber... les digo que una vez me recuerdo que alguien me dijo que sirvió en el 92 conmigo. Está vivo el jodido todavía, pero él las fiestas las ocupaba para divertirse. Aquí estamos en esta mesa. Eran los momentos de los sagrados alimentos, pero como en esos momentos también era ahí estaba el litro. Sí. Entonces, él se ponía, al ratito caía. Para él, esa era la diversión. esa era la diversión. Entonces llegó un momento que yo ya estaba aquí y me dijo él que cómo había cambiado yo. Sí, posiblemente sí, le dije, pero las fiestas se van a acabar. No, mírale, las fiestas no se van a acabar. Nosotros nos vamos a acabar. Sí, correcto, nos vamos a las morir. Fiestas no, le digo. Es que ya no sé cómo. No, le digo. Si las fiestas las podemos seguir haciendo. Solo es de que le demos sentido a las cosas, le digo. Nada más, le digo. Claro. Y así es que esto se va a seguir. Se sigue, pues, pero yo creo que, como le digo, vaya, si algún día la gente se cansa porque muchas personas o muchos creemos que las fiestas usted se puede sentir alegre solo con el castillo, con la música, pólvora, con el cohete. No, pues. O solo con los refrigerios. No. Entonces, se le puede buscar otro sentido a la fiesta. Correcto. ¿Verdad? Yo creo que las fiestas no. Y que por ahí vamos, ¿verdad? Después de que venimos, nuestra historia vino siendo muy tradicional de las cofradías, vinieron todos los cambios dentro de las iglesias, con lo del Vaticano II, que nos dividió quizás. Nos dividió, Eso tuvo cosas muy buenas, pero nos dividió como comunidad. Y después del conflicto armado, con la llegada quizás de los sacerdotes jesuitas, como que hemos querido volver a unirnos. Sí. Y hoy seguimos, ¿verdad? Hoy que toca ese punto, fíjate que aquí hay algo. En 1900, Asamblea, octubre de 1994. En ese momento, esta sociedad no era representativa en el consejo. Dentro de la parroquia. Sí, dentro de la parroquia. De la organización. Había aquel cosquilleo. Aunque ya en 1992, 92, ya había habido apertura, porque aquí ya había coro, ya había catequista, ya había bautizo, ya había matrimonio. Entonces, y ya el sacerdote venía y celebraba sus misas. Y en esa asamblea del 94, octubre, estaba el padre Jaime McPaulin y le colaboraba un jesuita, Eduardo Fariña, un nicaragüense. No sé qué sabe usted de él, pero... No, de él creo que nada. No. Bueno, pero vamos a seguir, ya que dice el nombre, lo vamos a seguir investigando, vamos a rastrear. Ay, creo que está enterrado en Santa Tecla. Ah, mire, vamos porque a ir ya es muerto. Ya. Entonces ahí le dejo.
La si usted tarea, quiere me deja investigar, tarea, porque- qué bueno. Bueno, estuvo él, porque él mismo llegó a mi casa cuando llegábamos a las reuniones allá, y estuvo la hermana Doris Osegueda, una hondureña, que componía de la Julata. Correcto, las hermanas Oblatas. Ellos eran el equipo pastoral, se puede decir. Entonces, en ese momento dijo el padre Jaime, bueno, si este templo, porque dentro de la división que hubo, el padre Jaime quería, su línea de acción era la unidad, Correcto. ¿verdad? Entonces él, para pasarse de allá para acá, no, porque se agachaba, porque tenía miedo que no lo miraran la gente. De las comunidades eclesiales de base. Entonces, Qué increíble. bueno, entonces él, al ver que ya había todo eso aquí, en esa asamblea, abrió las puertas de que nosotros fuéramos a representar 6 personas. 6 personas. Fui yo, fue Petronilo Pérez, Francisco Pérez, Mauricio Alvarado, Giovanni Martínez y Erasmo Castro. Fuimos los 6 que fuimos a representar a la sociedad Dentro como administración al consejo. al consejo parroquial. A esa asamblea. Ahí nos abrió la puerta. Y después ahí nos quedamos. Pero lamentablemente, como ya estar metido ahí el trabajo, se fueron. Con el tiempo se fueron escabullendo, Solo me quedé yo y Erasmo. Sí. ¿Verdad? Era don Erasmo Castro. Era don Erasmo Castro, solo me quedé yo y él. Y me acuerdo que una vez nos regañó el padre Jaime, pues porque en esta lucha que te diré, nos pusimos como dicen, al brinco, pues, Claro. defendiendo a nosotros y aquellos defendiéndolo. Bueno, llamó la atención. Y después me fui quedando solo. Pero yo fui trabajando, ya nos empezaron, por medio de que yo estaba como templo, ¿verdad? Ya nos fuimos tratando la manera de involucrarnos, involucrarse. ya con las excursiones, ya nos daban un bus, nos daban participación en los festivales, Sí. y así, hasta que llegamos a la Semana Santa, Que ya también que fuimos entrando en ese en el de volver a unirse. de volver a unirnos. Porque yo he escuchado que antes salía la procesión Sí. del templo y la procesión de las comunidades de base. Como la parroquia hacía su procesión. Ujú. Y estos aquí, como estábamos desunidos, Ajá. sacaban Su procesión, su procesión. con las imágenes. También, ¿verdad? Entonces sí. Que poco a poco ya se ha ido volviendo a integrar todo y que yo creo que está bastante integrado. No, ya está bastante ¿verdad? integrado, porque hoy, igualmente, como les digo yo, cuando allá dicen, es que la cofradía, no hombre, si la cofradía ya está integrada en la parroquia. Somos todo, digamos. Somos ¿Por una qué comunidad. Y ya les empiezo a dar nombre, Chelela, Chambita, Julano, tan sector 5. Cofradía, le digo. Correcto. Y muchas, nos vamos aquí al Dolo, las jóvenes que participan aquí. Las de los Son- comités, ¿verdad? Que están Ya no les da miedo ir allá y Sí. ya está que metido. durante mucho tiempo tenían miedo de ir al despertar Claro. por todo lo que ahí El caso sucedió. yo, pues nací en las cofradías, le digo, Ujú. y ya estoy metido aquí. 29 años de estar metido en esta parroquia jodida. Claro. Y hasta llegué, pues como les digo, esa apertura que se fue dando, ¿verdad? Nos fue uniendo, bueno, yo tuve la oportunidad de servirle a la parroquia en tiempos de Padre McPaul y Padre Jaime, Miguel Campbell. de ser tesorero de la parroquia, pues. Entonces tuvieron esa confianza. Claro. Entonces, pero todo eso ha costado, pues, ¿verdad? Y hoy igual, pues, ¿verdad? Aunque no estamos un 100%, pero ahí estamos, ¿verdad? Mire, don Pedrito, yo ya para ir cerrando, porque ya tenemos casi una hora aquí, más de una hora hablando, solo quisiera, porque yo he visto una foto que cuando usted hacía memoria del que usted sirvió con mucha gente de la parroquia, ese año la carroza llevaba las imágenes
del padre Octavio Ortiz y los 4 jóvenes asesinados en el Despertar. Eso es cierto, ¿verdad que sí? Como en el 2000. Pero esto fue hoy después. Como en el 2000, Sí, ¿verdad? En 2001 tal vez. El 2000. cambio que creo que fue en el 2006. Porque es que yo he tenido, quiero ver, como comité de San Antonio he tenido 3 oportunidades. La primera donde hicimos cambio, que entró su papá. Sí. Y las mujeres. Y las mujeres. Que mucha Y participación después, de mujeres. En el 2006, que fue el otro. ¿Ya? Y después que ya estaba su papá, pero ya fue que lo tomamos. Claro. Como, pero sí salieron, sí colocaron, ¿verdad? Sí. A los mártires, que eso quizás era impensable. Hubiera sido impensable en los 80. Sí, pero 90. era para acomodarle un cambio y por lo que... En nuestra historia. En nuestra historia, pues. Correcto. ¿Verdad? Y era como para darle un cambio, entrar en un proceso. Máximo que ya hoy después sacamos a Monseñor Romero también, porque, sí, en las carrozas. Ajá, porque ya él era beatificado, teníamos que lograr, si se pudiera decir así, lograr la oportunidad de darle un poco más de realce y ver también, ya no ver solo cosas que, pues sí, a veces nos ponen cosas allí que uno ni sabe qué es. Ni sabe qué es, pues, o de dónde tomó la idea el carrocero, pues, ¿verdad? Claro. Sin embargo, nosotros tratamos de mostrar, la primera vez con sí. Su papá tuvimos otra experiencia, porque don Gabriel Ciudad Real, él me dijo, yo te ayudo, él no me ayudó a demandar, pero fue el carrocero, pero él me dijo, yo te voy a hacer la carroza, y esa vez el padre Miguel Campbell lo manda para España, en lo mejor de la... Sí, entonces, ¿qué hizo él? Mira, me dijo, como ya habíamos disfrazado, ¿qué es lo que íbamos? Sí. ¿Sabes? Hicimos el volcán. Era un volcán y a los lados iban los mártires. Vale. Entonces me dijo, se me facilitó porque allí donde está el Langostino Tolito, está aquel predio. Sí. Que estaba recién replenado. Langostino, que es la calle que se abrió, la prolongación Masferrer Norte. Ajá. Entonces ahí está aquel espacio. Ahí no había calle. De replén. Es correcto. ¿Verdad? Entonces vino él, me dijo, aquí armemos la carroza, y te la voy a dejar ya armado. Ya vos, me dijo, solo la vas a forrar después con el equipo, me dijo. Y así lo hicimos, pues. A algunos sí no le gustó eso, pero los que estábamos ahí, Julio, la Joyce, la Inés, don Rafa, nosotros tuvimos que enfrentarlo, porque ese era claro. No teníamos vuelta a Dios allí, ¿verdad? Entonces, pero los otros, pues, aunque sea poco, nos apoyaron. Voy a ver si tengo alguna fotografía y la para los amigos que nos están viendo, porque también eso lo hacemos en video. Vamos a ver si la podemos colocar ahí para recordarnos de esa foto. Don Pedrito, yo quiero agradecerle por esta conversación que hemos tenido, porque ha sido muy enriquecedora. De verdad, yo he aprendido mucho hoy de cosas que lo he conocido a usted ya tantos años y no sabía, ¿verdad?, sobre nuestra historia. Y no sé si usted quiere dar algún Lo que pasa, mensaje. mire, ¿sabe qué pasa? Yo siempre les digo a las personas, a veces me preguntan, bueno, vos como que, mira, Leo, pero para saber hay que involucrarte, Leo. Correcto. Porque yo antes pensaba igual como los que están afuera, Leo. Y les voy a contar una experiencia que tuve. En el año 1996, con ese equipo que celebramos la fiesta de la Virgen, bien me recuerdo que el equipo vino aquí, menos yo, vino aquí a solicitarle que si le da, como en aquel momento la sociedad hacía bailes el día de la fiesta, sí, allí en la comunal, ¿va? Sí, sí. Entonces vino a solicitarle que si les daban que sea un día. Yo no vine, pero vinieron ellos. Y cuando nos reunimos, pues ellos se sentían molestos porque la sociedad no lo había apoyado en eso, ¿va? Bueno, posiblemente yo ya no me recuerdo qué expresé yo tampoco, ¿va? Pero al venir yo aquí porque eran las
las 2 fechas que les quedaba para pagar aquí nuestros impuestos, nuestros recibos y todo eso. Sí. Pero eso hasta que yo vine, lo reconocí hasta que yo vine aquí. Hoy que estoy viviendo esta experiencia, que pago de agua, de luz, hoy impuestos, que todo va, alarma, flores. Entonces, hoy entendí que era lógico, pues si ellos no tenían. Bueno, estamos hablando de 96. Sí. ¿Ya? Entonces, sí. Y de ahí, pues, entendí que por eso les digo yo hoy, no, hombre, a veces no se puede solo hablar, solo por hablar, claro. Pues le digo. Sí, hay que estar involucrado hay que para estar saber involucrado, todo lo que sucede en nuestra comunidad, ¿verdad? En como un ecosistema, ¿verdad? Sí, porque para pequeño, conocer y saber que voy a hablar, pues, porque si no conozco, como le dije a un jodido que, no sé si usted se dio de cuenta, cuando se nos presentó el problema hace como 3 años, que de una fiesta que no hubo ruedas y que allí, sí, claro, allí no vino ruedas. Un jodido, primero, no era de aquí. Esposo de una de aquí sí era. Ajá. Ese cayó como cuando hicieron esa calle. Y yo le dije, estas fueron mis palabras que le dije, miren, usted el menos indicado de que esté cuestionándolo. Pero no le. Claro, porque no lo mire, usted primero ni es ni de aquí. Usted no ha dado ni 5 centavos para un cohete o para lo que sea. Usted nunca ha vivido esto. Sin embargo, nosotros nos hemos depelado, nos hemos metido la mano a la bolsa, hemos sido capitanes, hemos sido mayor. Todo esto han pasado por eso. ¿No? Sí. Y hemos gastado y sabemos lo que es. Claro, lo que cuesta. Lo que cuesta. Ese pan, como dicen, o ese tamal que los echamos, es carísimo. Y usted nos está cuestionando. ¿Y qué quiere que le entreguemos cuenta o qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues, claro. Y yo le he dicho, aquí se lo digo a yo le puedo entregar cuenta a la irse. Al año de irse, ¿va? Sí. Porque son señoras que han dado su vida por este lugar. Correcto. Se han desgastado, no le voy a decir los zapatos porque ella... Sí, ya, no lo usa. Sus pies. Sí. Saliendo a la demanda. Claro. ¿Ya? Entonces, pero que alguien de afuera venga. Sí, no. No, ¿verdad? Entonces sí. Yo primero hay que meterse. Correcto. ¿Verdad? Porque para hablar con derechos, pues. Sí. ¿Verdad? Porque yo por eso le he contado toda esta historia. Toda historia con por qué mi llegada aquí. Claro. Y aquí estoy pues todavía. Muy bien, Pedro. ¿Verdad? Y yo no estoy aquí, como dicen, por protagonismo, porque debe ser mejor que el otro. Yo estoy porque quiero cuidar esto y porque quiero construir algo del reino. Muy bien. Bueno, don Pedrito, ya estuvimos hablando bastante, así que quizás hagamos un cierre para que usted invite a los jóvenes, a las personas a conocer de toda nuestra historia a través de las diferentes formas que puedan y quizás a través de este programa. Bueno, yo pues hacerles una invitación, ¿verdad? De que nos informemos primero para dar nuestras apreciaciones, pues, porque a veces damos apreciaciones sin conocerlas, pues, claro. ¿Verdad? Y yo creo que no estamos en un tiempo ya que debemos de madurar. Y debemos de trabajar unidos. Pues, ¿verdad? No desunidos. Entonces, y siempre, pues, para el bien de la comunidad. Entonces yo, pues, la invitación es que investiguemos. Claro. ¿Verdad? Hoy hay muchos medios que se pueden, pues, ocupar para investigar o acerquémonos a las personas que, como dicen, mayores también, pues, que han vivido esta historia, pues, ¿verdad? Claro. Algunos más que otros, pero con defectos y virtudes. Y virtudes, pues, pero lo bueno de todo eso es que hemos llegado ya en esta historia de este lugar 117 años
se cumplió el 5 de febrero de este año. De la Sociedad San De la Antonio. sociedad, de lo que es Cantón San Antonio Abad y Sociedad Sí, San Antonio Abad. ¿Verdad? Entonces, no es solo así por así. Porque Claro, no cualquiera. no cualquiera. ¿verdad? Entonces, y de eso han habido muchas etapas. Correcto. Ni todo ha sido lo mismo, ni hoy es lo mismo. Entonces, la invitación es esa, pues, para nuestros hermanos, pues, ¿verdad? Que, pues, ya sea de aquí o no de aquí, pues, pero Que nos conozcan. investiguemos, ¿verdad? Que nos acerquemos y que tratemos de vivir en un lugar sano, ¿verdad? Correcto. Para que Para que podamos vivir, vea, en comunidad y de Comunidad. la mejor manera posible y que sigamos manteniendo toda nuestra historia, toda nuestra cultura, las tradiciones, toda esta historia martirial que también tenemos, ¿verdad? Tanta familia que perdió a sus hijos también. Tanta historia que tenemos. Don Pedrito, muchas gracias por esta conversación. Y yo creo que se quedó bastante. Seguramente, pero podemos seguir hablando en otra ocasión y en un segundo episodio. Porque si usted observa, casi de la sociedad, no. Seguramente vamos a entrevistar a algunos más. ¿Verdad? Entonces, sí. Claro, hay otros que pueden decirle algún día otra cosa y puede que al otro lo vamos a repetir. Correcto. Bueno, amigos, amigas, muchas gracias por habernos acompañado en este segundo episodio de Toñeco Podcast. Soy César Méndez y será hasta el próximo episodio.